Celebramos los 15 años de Alberti, saludamos a los papás, Agustín y Zelda, y a Primo y Marina, muy bienvenidos para esta celebración de la misericordia de los santos, en especial de San Esteban, por Marte, por causa de la agua y de la humanidad. Preparemos nuestros corazones para el encuentro con Cristo. Vivir quiere decir crecer y madurar. Agradecemos a Dios por los 15 años de vida y Alberti y avanzamos para su futuro, para tener buena música del futuro. Hermanos, y comenzamos nuestras culpas para celebrar dignamente estos santos misterios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado en pensamientos, palabras, obras y por mi voluntad, por mi voluntad, por mi inculpa. Por eso ruego a Santa María Siempre, a los ángeles y a los santos y a los tres hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdona nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Cristo Señor, ten piedad de nosotros. Dios te glorifica lo que estamos celebrando, para que aprendamos a amar a nuestros enemigos, ya que estamos conmemorando la vida de aquel que supo orar por sus perseguidores. Por nuestro Señor Jesucristo dijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Sentados. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Esteban, lleno de gracia y de poder, realizaba grandes prodigios y señales entre la gente. Algunos judíos de la sinagoga llamada de los libertos, procedentes de Cirene, Alejandría, Cilicia y Asia, se pusieron a discutir con Esteban, pero no podían refutar la sabiduría inspirada con que hablaba. Al oír estas cosas, los miembros del Sanedrín se enfurecieron y rechinaban los dientes de rabia contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, miró al cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús, que estaba de pie a la derecha de Dios, y le dijo: Estoy viendo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Entonces los miembros del Sanedrín gritaron con fuerza, se taparon los oídos y todos a una se precipitaron sobre él. Los sacaron fuera de la ciudad y empezaron a apedrear. Los falsos testigos depositaron sus manos a los pies de un joven llamado Saulo. Mientras lo apedreaban, Esteban repetía esta oración: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Después se puso de rodillas y dijo con fuerte voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado.
Diciendo esto, se durmió en el Señor. Palabra de Dios. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. ¿Todos? En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Sé tú mi fortaleza y mi refugio, mi muro de resguardo, pues eres mi refugio y fortaleza. Por tu nombre, Señor, guía mis pasos. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. En tus manos encomiendo mi espíritu, y tu lealtad me librará, Dios mío. Tu amor, Señor, me llenará de gozo cuando te hagas de mí compadecido. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Líbrame del poder de mi enemigo, que viene tras mis pasos. Vuelve, Señor, tus ojos a tu siervo, y por tu amor tan grande, ponme a salvo. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Bendito el que viene en nombre del Señor, que el Señor nuestro Dios nos ilumine. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles: cuídense de la gente, porque los llevará a los tribunales, los azotarán en las sinagogas, los llevarán ante gobernadores y reyes por mi causa. Así darán testimonio de mí ante ellos y ante los paganos. Pero cuando los enjuicien, no se preocupen por lo que van a decir o por la forma de decirlo, porque en ese momento se les inspirará lo que han de decir. Pues no serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu de su Padre, el que habla por ustedes. El hermano entregará a su hermano a la muerte, y el padre a su hijo. Los hijos se levantarán contra sus padres y los matarán. Todos los odiarán a ustedes por mi causa, pero el que persevere hasta el fin se salvará. Palabra del Señor. Queridos hermanos en nuestro Señor, celebramos los cultos para sentarse. Hoy es el día de San Esteban, un día después de la Navidad. Ya se celebra el primer cambio en su vida por Cristo. De hecho, es impresionante que millares de personas prefirieran morir de la manera más cruel del martirio que negar su fe, percibiendo que la verdad no cambia.
Ustedes pueden probarme 50 veces la cabeza, la verdad es la verdad, o usted la acepta, o el problema es seguido. Nosotros tenemos que adaptar a la verdad, porque ella no se adapta a nosotros. Y 2 más 2 es 4, es así, siempre era así, siempre será así. Si alguien dijese 2 más 2 es 5, está simplemente equivocado, porque ustedes los que aman mucho, pero los no aman tu creador. Y el propio Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces tenemos que adaptar nuestra opinión subjetiva a la verdad objetiva que no depende de nosotros. Celebramos los 15 años de Aleche con sus papás y padrino y madrina. La vida es un regalo de las manos de Dios. Hay papás y los padrinos que no lo tienen. Entonces, agradecemos por el don de la vida. Este don de la vida es la base para todo el resto. La vida primero es un regalo. Después una tarea, a ver que existe solamente porque Dios dijo sí a tutti, y después porque Dios tiene algún plan con tu vida. Esto significa que hay cosas que Dios quiere que sean hechas por ti en vista de un bien. Santo Tomás de Aquino afirma que cada persona fue creada para ser una ayuda para otras personas en el camino para Dios. Si fuese así, ya en la tierra tendríamos un paraíso, porque hay también muchos obstáculos que llevan exactamente al camino contrario. Cada uno de nosotros pasa de niño para adolescente y adolescente para adulto. Es la forma natural del crecimiento. El hombre solamente se hace hombre maduro a través de la educación, que exige compromisos y el desarrollo de todas las facultades físicas, intelectuales, morales, religiosas, a fin de que el joven pueda enfrentar solo los desafíos de su existencia personal. San Juan Bosco, quizá el mayor educador de jóvenes, que formó más o menos 100.000 personas, él dijo que la finalidad de cada educación consiste en hacer superflua la educación, esto es, en ayudar para que la persona sepa andar solita. Primero necesitamos de la ayuda de los papás. Con el tiempo, con el amadurecimiento, es capaz de asumir propias decisiones, de, en cierto sentido, saber andar sobre sus propias caras, como se dice. De modo que la madurez crece con las propias convicciones, las propias actitudes, asumiendo cada vez más responsabilidad para su propia vida. Al inicio todo es toda la responsabilidad de los papás. Cuanto más uno crece, tanto más responsabilidad pasa de los papás para
los hijos. Al inicio muchos van a la misa solamente porque los papás se van. Con el tiempo se necesita una propia opción. ¿Qué es que estoy haciendo? ¿Por qué y para qué? Y así se forman también convicciones personales. Una pregunta muy fundamental, quizá pregunta más fundamental para la iglesia es la pregunta: ¿tú quieres vivir una vida con Dios y para Dios, o una vida sin Dios? De esto depende casi todo, porque nuestra vida es una lucha. Y sin lucha no hay victoria, ni hay méritos. Ahora, para vencer en la batalla de la vida, usted necesita de gracias, de la ayuda divina en la vida humana. La gracia es sobrenatural en su origen y en su fin. Viene de Dios y nos lleva para Dios. Pero ¿cómo tú recibes las gracias? Primero por los sacramentos. Por eso el primer sacramento que Alberto recibió fue el bautismo para ser católica. Gracias a Dios que tú eres católica, porque después del nacimiento, la mayor gracia es de ser templo del Espíritu Santo, hijo de Dios. Antes era hijo de hombre, ahora eres hijo de Dios. Y a través de los sacramentos y la Santa Misa y la oración, uno recibe siempre nuevas gracias. Necesitamos de gracias propias para el día de hoy. Mañana, otras nuevas gracias para la lucha mañana, después de mañana también. Por eso, regresamos cada vez de nuevo para Dios a través de la oración, de la misa, de la confesión, de la Sagrada Comunión. Y esto nos hace crecer espiritualmente, esto nos enriquece por dentro. Si por dentro somos fuertes, conseguimos vencer la batalla por fuera. Si por dentro somos débiles, inseguros, sin orientación, sin rumbo en la vida, somos como un navío en las ondas del mar de la vida. Una vez entra agua, otra vez no. Y cuando entra agua ya necesita de cuidado para la agua ayudar. Con la gracia tenemos la fuerza para siempre decidirnos por el bien y contra el mal. Y sin la gracia, el que empieza una vida mala, muchas veces se hace esclavo del pecado. Se ve esto también en la práctica. Estoy dando asistencia, por ejemplo, en el asilo de drogadictos en Silao. Es algo triste de ver. De jóvenes con 12, 13, 15 años empezaron con drogas, en poco tiempo ya piensan que iban sin más vivir sin esto, y la vida se hace una calamidad en la vida personal, familiar y social. Nosotros necesitamos una posición clara. Estoy aquí para hacer bien. Si siempre hago el bien, me siento bien porque Dios me ha creado para esto.
si cumplo con mi misión, voy a ser una persona feliz, equilibrada, contenta, que sabe enfrentar la vida. Si me falta esto, fácilmente un paso de un lado para el otro, siempre aumentando más y más. Y es también impresionante el que empieza una vez una vida equivocada, casi necesita un milagro para regresar para atrás y para cambiar de nuevo. En la teología se llama esto el misterio de la iniquidad. ¿Qué significa esto? Si Dios nos ha creado para ser siempre bien, ¿de dónde viene la atracción del mal? ¿O cómo se explica que una persona sabe, yo estoy aquí para hacer el bien, y de repente, voluntariamente, libremente, no se repente, la persona hace todo lo contrario, algo que ni debería existir? Y nunca deberíamos dar la culpa por el mal a Dios, sino que deberíamos decir por mi culpa, mi grandísima culpa. Con otras palabras, donde hay el bien, agradecemos a Dios frente por el bien. Donde hay el mal, vamos a decir, por mi culpa no soy lo que así no debería ser. Si todos fuesen santos, la vida sería más fácil. Entonces, si a la vez se hace santa, ya está todo resuelto. Se resuelven ya los problemas para todo el futuro. No necesita nada más. Ahora, el mundo necesita de una presencia cristiana calificada. A veces debería ser luz del mundo y sal de la tierra, de tal modo que cada uno podría decir: sí, como a veces está viviendo, yo también debería vivir así. Entonces, que sea modelo y ejemplo para los otros. Hay que también rezar por los jóvenes. Es muy bueno si los papás siempre rezan por los hijos y los hijos rezan por los papás. La primera actitud es la gratitud. Ahora que va a decir, Señor, te agradezco por mis papás. Y los papás van a decir, Señor, te agradezco por mi hija Alete. Ahora, jóvenes necesitan el amor fuerte de la madre que los guía, que orienta, los ama, los conduce a la luz. Cada elogio estimula a mejorar. Y de vez en cuando la letra hace cosa buena, los papás saben estimar esto, de esto, es muy bien. Y esto anima a los animados a animar a los otros. Los desanimados hasta causan tristeza a los otros. Ahora, a veces uno necesita de la corrección. Esto y aquello no están, pero vamos a mejorar en este y aquel punto. Nadie es perfecto automáticamente, entonces estamos en el camino hacia la perfección. Y se dice también, los santos no caen del cielo, sino lo hacen en la tierra. Hay que pasar por la lucha de la vida. Jamás se puede separar cultura de fe, escuela de iglesia, doctrina de vida. Así como uno cree, así vive. Y si uno no vive su fe, va
para perder su fe, porque no se puede siempre mezclar cosas contrarias en la vida. O usted va en dirección a León, en dirección a Silao, puede ir unos kilómetros en una dirección, regresar, pero efectivamente o usted va en dirección a Dios o en dirección al infierno, en ese sentido. Es la madre que educa a vivir la unión entre teoría y práctica, fe y vida. Siempre podemos y debemos crecer en la escuela de María, colocando siempre Dios en el centro de nuestras vidas, experimentando no solamente un caos en el mundo con sus problemas, sino también algo de la paz, de la armonía, que nace de una vida según su conciencia. También Navidad es fiesta de la paz. Vamos a acoger algo del amor del bendito Jesús en el pesebre, de la paz de la Navidad. Si tenemos paz dentro de nosotros, vamos también a cuidar de la clima de paz y armonía en nuestro ambiente. Si falta la paz por dentro, si empieza la rabia, enojo, odio, esto sale también por la boca para afuera. Entonces, si Arlette no permite ningún mal pensamiento en la cabeza, no va a hablar nada con la boca y no va a hacer nada malo. Tú estás aquí solamente para cosas buenas. Haga el bien y así estarás feliz y contento en su vida. Amén. Pasamos ahora a la renovación de las promesas del bautismo. En el día del bautismo, Arlette no sabía ni que existe, más tarde percibió, es verdad, yo existo. En verdad os digo que es una realidad ya lista, pronta. Y los papás y padrino y madrina hicieron las promesas del bautismo en lugar de ella. Ahora empieza una nueva fase. Tú haces esto de su parte. Quedamos en pie. Arlette, cuando eras pequeña, tus papás y padrinos hicieron una promesa en tu nombre, que iban a seguir a Jesús y sus enseñanzas. Hoy que te encuentras aquí para agradecer por sus 15 años de vida, Jesús quiere que renueves esas promesas. Cuando pregunto, ¿renuncias? Responda, sí, renuncio. Renuncias al pecado y a todo aquello que te aleje de Dios para vivir en la libertad de los hijos de Dios. Sí, renuncio. Renuncias a todas las seducciones del mal para que no domine en ti el pecado. Sí, renuncio. Renuncias a Satanás, padre príncipe del pecado. Sí, renuncio. Ahora cuando pregunto, ¿quieres? Responda, sí quiero. ¿Quieres ser siempre amiga de Jesús, escuchar su palabra y cumplirla para recibir su gracia? Sí quiero. ¿Quieres aprovechar la educación y los esfuerzos de tus papás para servir a Dios, al prójimo y a la iglesia? Sí quiero. ¿Quieres dar un buen ejemplo de vida, portarte bien en todas partes para demostrar que eres discípula de Jesús? Sí quiero. Ahora cuando pregunto, ¿crees? Responda, sí creo. ¿Crees en Dios Padre Todopoderoso que hizo las cosas bellas en el cielo y en la tierra, pensando en todos nosotros? Sí creo.
¿Crees en Jesucristo, nuestro amigo que murió y resucitó por nosotros y nos dejó un ejemplo a seguir? Sí creo. ¿Crees en el Espíritu Santo, que es quien nos da la fe, la gracia, la fuerza para luchar en la vida? Sí creo. ¿Crees en la comunión de los santos, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Sí creo. Dios nuestro Padre conserve estas promesas y las haga fructificar para que llena de sus bendiciones y de su gracia pueda ser verdadera cristiana. Amén. Entonces, si vive todo lo que habló ahora